Buenas tardes para todos. Iniciamos la clase número 1 de Pedagogía General. Nuestra unidad 1 hace referencia a la educación, al concepto, al origen y significado de la educación, a las distintas clases de educación según la realidad, la necesidad y la función social. Tenemos como capacidad de analizar el concepto de educación de su origen y el significado, así también las distintas clases de educación, interpretar la educación como realidad, necesidad vital, función social, dirección y crecimiento. Para iniciar, entonces, vamos a hacer un análisis de lo que es la etimología del término educación. Y educación justamente proviene del latín educare, que quiere decir criar, alimentar, nutrir, y educere, que significa llevar o sacar afuera. El concepto de educación, así como estuve viendo etimológicamente, surge de dos palabras, educare. La educación es un proceso de acrecentamiento que se ejerce desde afuera, aportación del educador hacia el educando. Y educere, la educación es una conducción o un encauzamiento de disposiciones del que se educa. En este caso sería algo intrínseco del educando. Cuando hablamos de educación, vamos a hacer análisis desde los siglos XVIII con la creación de los sistemas educativos nacionales. Una definición podría ser acción organizada hacia unos fines en la que se ejerce una influencia intelectual sobre los humanos que pretende ayudarles a realizar unas metas individuales y sociales. Desde una concepción científica, la educación entonces parte de unas palabras claves como por ejemplo perfeccionamiento, teología, intencionalidad, sistematicidad, carácter humano, integridad, influencia, ayuda y auxilio, individualización y socialización. Si unimos estas palabras, vamos a encontrar que varios autores enfatizan estos términos como palabras claves que hacen a la educación. Y haciendo una revisión de cada palabra, vemos entonces lo que implica perfeccionamiento. Y según la idea de Platón, educar es dar al cuerpo y al alma toda la belleza y perfección de que son capaces. Según Kant, la educación es el desenvolvimiento de toda la perfección que el hombre lleva en su naturaleza. Y según Stuart Mill, la educación nos acerca a la perfección de nuestra naturaleza. García os habla de que es el perfeccionamiento intencional de las facultades específicamente humanas. Entonces aquí vemos donde aparece ese término perfeccionamiento, desde las ideas de Platón, de Kant, Stuart Mill y García Oz, que justamente nos presenta a la educación como que que tiende a la perfección. Mirando un poco lo que es la educación como medio para alcanzar el fin del hombre, tiene su enfoque teleológico. El objeto de la educación es asegurar al hombre la eternidad, según Dante. Y según Spencer, la función de educar es preparar para la vida completa. La educación es una superación ética de los instintos, según Marañón. La educación como ordenación u organización, según Aristóteles, la educación consiste en dirigir los sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético. Y según Herbert, la educación es el arte de construir, edificar y dar las formas necesarias. Entonces vemos aquí que la educación también como influencia humana se puede definir que es el influjo previsor, directriz y formativo de los hombres maduros sobre el desarrollo de la juventud con miras a participar de los bienes que sirven de fundamento a la sociedad. La educación es la acción de un hombre cabal sobre la educación es la acción de un hombre cabal sobre un hombre total, según Acid. Y educar es transferir a otro con anegado amor la resolución de desarrollar de dentro a afuera toda su capacidad de recibir y forjar valores, según Spranger. Podemos ver entonces acá las diferentes visiones sobre la educación a lo largo de la historia. Ahora, la educación como intencionalidad, la educación es el influjo consciente y continuo sobre la juventud útil con el propósito de formar, según Comte. Y según Vittel, la educación es la actividad planeada por la cual los profesores forman la vida anímica de los seres en desarrollo. La educación como ayuda o auxilio. La educación no crea al hombre, le ayuda a crearse a sí mismo, según Debes. La educación es una tutela que tiene por objeto conducir al sujeto hasta que tenga necesidad de tutela, según Humbert. Y según Tusquets, la educación es la utilización radical humana que auxilia al educando para que dentro de sus posibilidades personales y de circunstancias viva con mayor dignidad y eficacia. Vemos entonces acá que la educación como proceso de dirección consiste en distribuir la cultura para que el hombre organice sus valores en su conciencia y a su manera de acuerdo con su individualidad. La educación como proceso de socialización. La educación tiene por misión desarrollar en el educando los estados físicos, intelectuales y mentales que exige de la sociedad política
y el medio social al que está destinado. Según Durkheim, la educación consiste en formar a jóvenes seres humanos en la libertad, la justicia y la paz. Y el contenido esencial de la educación estriba sobre todo en formar a un hombre capaz de elevarse al nivel de civilización moderna y que sea también capaz de encontrar el sentido de la vida en este nuevo mundo. Vemos entonces características importantes de la acción educativa: la acción o el proceso, la comunicación, la intención del proyecto, la inteligencia, el aprendizaje, la orientación o los valores, la crítica, la educación a la libertad, la integralidad, la innovación para el cambio y la pragmática. Si analizamos cada uno de estos términos, vamos a ver que la acción hace énfasis a ese hacer, no es solamente pensar, es hacer. La educación es un proceso continuo a lo largo de toda la vida y por lo tanto la educación no es algo hecho o acabado. La comunicación, el proceso educativo es siempre un fenómeno comunicativo que se establece entre el educador y el educando. La educación requiere de información para la formación. Cuando hablamos del aprendizaje relacionado con lo anterior, encontramos que la educación significa aprender y educar implica en consecuencia obligar a aprender. Cuando hablamos de otra característica que es la moralización, en realidad el aprendizaje debe estar orientado o debe servir para que el sujeto se oriente al mundo de los valores, de las creencias, de las ideologías. Hay que hacer aprender, pero con intención para que el educando realice aprendizajes significativos. Educar será lograr moralizar al hombre en virtud de un planteamiento axiológico o ideológico determinado. Cuando hablamos de axiología, hablamos de los valores morales específicamente. Otra característica importante es la crítica y la libertad. La educación debe ser crítica o debe conferir capacidad crítica en los educandos. El educador debe convertirse en un aportador de opciones para que al final el educando sea capaz de elegir libremente. Integral, la educación debe ser integral. Los efectos de todo el proceso educativo debe incidir en la tecnología global del hombre en todas sus esferas y debe tener innovación, porque educar debe suponer innovar. Innovar implica entonces transformar, cambiar y por supuesto mejorar. Y por último, el pragmatismo, que hace énfasis a la capacidad para poder aplicar y llevar a la práctica todo lo internalizado e integrado en una personalidad coherente con los aspectos que la vida y el ambiente ofrece en relación a las posibilidades de formación. Por todo lo expuesto, educar es desarrollar un proceso permanente mediante el aprendizaje de la formación personal, social y cultural orientado por un sistema axiológico y moral que propicie la capacidad crítica y de adaptación innovadora en el hombre. Intentando dar una síntesis, diremos entonces que la educación es un proceso esencialmente dinámico entre dos personas, que pretende el perfeccionamiento del individuo, que busca la inserción activa y consciente del individuo en el mundo social, que significa un proceso permanente e inacabado a lo largo de toda la vida humana, y que proporciona los medios y ayudas necesarias para alcanzar las metas del hombre. Entonces, hay elementos constituyentes de la educación que se resume en la actividad, la intencionalidad y el sistematismo. ¿Por qué una actividad? Porque implica una serie de acciones. ¿Por qué intencionalidad? Porque hay una intención detrás, formar a la persona. Y sistematismo porque cumple un proceso sistemático continuo de formación permanente. Hay efectos de la tarea educativa que podemos resumir de esta forma. El perfeccionamiento, o sea, todos tendemos al perfeccionamiento, o sea, nadie es perfecto, pero la educación tiende a esa perfección. Por lo tanto, para poder llegar a la perfección y tratar de llegar a esa perfección, aparecen tres palabras muy importantes: la instrucción, la formación y la enseñanza y aprendizaje. La suma de estas tres cosas justamente hace a la educación. Perfeccionamiento más formación más instrucción es igual a educación. La educación tiene fines inmanentes y fines trascendentales. Cuando hablamos de los fines inmanentes, son aquellos que se dirigen al desarrollo individual, las aptitudes, la vocación, la capacidad. Y cuando hablamos de fines trascendentales, se imponen desde afuera y están más allá de la individualidad del sujeto. Dios, la justicia, la verdad, la belleza. Por eso cuando analizamos los fines de la educación paraguaya, que vamos a trabajar en la siguiente clase, vamos a ver que hace referencia a un ideal de persona, a un tipo de persona que justamente puede relacionarse, dice, consigo mismo, con los demás, con la naturaleza y con Dios, en un diálogo transformador con el presente y el futuro. O sea, son fines, son ideales.
Hay clases de educación: educación formal, educación no formal y la educación informal. La educación no puede quedar reducida a un tiempo, un espacio, va más allá del ámbito escolar. Por lo tanto, se puede ver tres conceptos diversos, aunque relacionados. La educación informal, que es un proceso que dura toda la vida y en el que las personas adquieren y acumulan conocimiento, habilidades, actitudes, modos de discernimiento mediante las experiencias diarias y su relación con el medio ambiente, o sea, de repente en el contexto familiar. La educación formal es naturalmente el sistema educativo, altamente institucionalizado, cronológicamente graduado y jerárquicamente estructurado, que se extiende de los primeros años de la escuela primaria hasta los últimos años de la universidad. Y la educación no formal es toda actividad organizada, sistemática, educativa, realizada fuera del marco del sistema oficial para facilitar determinadas clases de aprendizajes a subgrupos particulares de la población, tanto adultos como de niños. Entonces, podemos ver aquí la importancia de cada tipo de educación y vemos acá una educación formal limitada, por supuesto, a un sistema educativo, que es la duración. La no formal limitada para algún programa y la informal es ilimitada para toda la vida. Según su carga universal, límites, porque es formal. La no formal limitada, porque tiene una acción colectiva. Y la informal universal sin límite. Sea una institución totalmente institucional es la formal. La no formal varía, depende mucho de dónde se realiza la acción. Y la informal no institucional, que es la que se da en la familia. Según la estructura, fuertemente estructurada, porque el sistema educativo, por ejemplo, es estructurado. No formal, cierta estructura, programas, de acuerdo al programa que se realiza. En lo no formal, de repente entran los mitarogas, eso que se hace en las iglesias, algunos cursos. Y la informal, que no tiene una estructura, o sea, no estructurada. Intencional, la formal es intencional, la no formal también es intencional, pero la informal es ocasional y es incidental. Entonces vemos aquí la diferencia que hay entre cada una de estas clases de educación. De hecho, que la educación tiene también su función social, por lo tanto, se da dentro de un contexto social. El ser humano está hecho para relacionarse con otras personas y no solamente para vivir en solitario, por lo tanto, debe aprender a relacionarse. El ser humano por naturaleza es social, necesita de los demás para desarrollarse como persona. Y la sociedad no significa que tengas que estar físicamente con algún sujeto, sino también la comunicación entre las personas. Entonces, el hombre no llega a ser hombre más que por la educación, no es más que lo que la educación hace de él. Es importante subrayar que el hombre siempre es educado por otros hombres y por otros hombres que también fueron educados, según Immanuel Kant. Entonces así terminamos la primera parte. Acá lo que hice fue una breve reseña de lo que es la educación, el concepto, el origen. Además de eso, hablé un poco de las clases de educación y cómo se da también la educación como una necesidad que el hombre tiene que sí o sí educarse en un contexto social, la necesidad de relacionarse con la gente y además de eso la importancia de poder crecer dentro de este contexto educativo, porque la educación lo que busca es la formación permanente y constante del ser humano. Y como que al final dice que tiende a la perfección, tendemos a esa perfección porque nunca llegamos a ser perfectos. Cuando nos damos cuenta que estuvimos estudiando algo y queremos profundizar más, nos damos cuenta que no sabemos y seguimos aprendiendo, ¿verdad? Por eso que la educación es prácticamente inacabada y además de eso es intencionada, porque cuando estudiamos algo tenemos una intención, queremos llegar a una meta. Entonces la educación busca el perfeccionamiento y busca también la realización de la persona en sus diferentes dimensiones. Entonces por hoy terminamos y nos encontramos en la siguiente sesión. Muchas gracias.